van sucediendo cosas en tu vida que tú dices, hay algo que no me cuadra. No es eso a lo que hemos venido a hacer, hemos venido a evolucionar. ¿Cómo evolucionamos? Si ahora mismo alguien se siente bloqueado, perdido, ¿qué paso le recomendarías que diera? Emprender este camino de espiritualidad, de sanación, como lo queráis llamar, no es fácil. Y nosotros ahora mismo vivimos en una sociedad que lo que quiere es que vivamos en el miedo. Todo el mundo tiene un propósito. Otra cosa es que tú lo quieras ver o no. Yo podía haber decidido decir, pues más o menos mi vida está más o menos bien, sigo. Pero ¿qué pasa? Que luego es cuando entramos en depresión, porque no nos encontramos. Claro, porque pensar que nosotros esta vida no es la primera que hacemos. Nosotros venimos de muchas vidas pasadas y hay cosas que no se han arreglado en esa vida y las sigue cargando. ¿Por qué? Porque nuestra alma es la misma. Lo que cambia es este traje. Bienvenidos un día más al podcast del otro lado. Volvemos a tener con nosotros a Uriol Huguet, que es médico de familia. Y hoy tenemos con nosotros a Gemma, fundadora de Avidare. Ella es maestra del Reiki, kinesiología y terapeuta emocional. Vale, vamos a empezar a inspeccionar un poquito o a estudiar un poquito cómo vino todo este proceso, cómo llegamos al punto que estamos hoy. A ver, en mi caso, no todos los casos se producen igual, pero en mi caso fue un despertar más o menos hace unos 10 años aproximadamente, un poquito más. Me encontré en situaciones que dices, bueno, empiezas a hacerte como una serie de preguntas y te pasan situaciones, cosas que no le encuentras respuesta ni sentido. Y llegó un momento que yo pensé, ¿realmente la vida es así? Es verdad que en aquel momento tenía una estabilidad familiar, yo ya estaba casada, yo tengo a mis hijos y todo, pero todavía así había algo que yo no encontraba una respuesta. Cierto es que en ese momento encontré una persona adecuada. Lo que pasa que cuando te sientes así y empiezas a preguntarte cosas, viene la persona adecuada que te dice, oye, mira, pues conozco a alguien que tal, ¿no? Y entonces empecé con una chica, que es de aquí de Vilanova, a la que siempre estaré agradecidísima, a hacer una sesión de Reiki. Yo en ese momento no sabía ni lo que era el Reiki. Y aquello me hizo un clic. Yo dije, uy, espérate, que a mí esto me resuena, a mí esto ya me empieza como a vibrar aquí dentro. Seguí haciendo sesiones de Reiki y mi vida fue un cambio. O sea, era como, para que me entendáis, es como tú estás mirando la vida con unas gafas, yo cogí, las cambié, me puse otras y empecé a ver la vida totalmente diferente. Entonces, claro, dentro de mí se empezaron a producir una serie de cambios que me llevaba a que cada día me gustaba más aquello que me estaban enseñando, todo lo que se estaba produciendo dentro de mí, esas respuestas que se estaban contestando. Veía que mi vida, la energía iba cambiando. Y al final, pues determiné dejar el trabajo que estaba haciendo, que llevaba toda la vida haciendo lo mismo, un trabajo de oficina, de números y todo esto, lo dejé para empezar a formarme y después sí que es verdad que tú te vas reconociendo y entonces ese camino se te va abriendo y vas recogiendo otras herramientas que te gustan, que quizás no sabías de ellas. Y esto es lo que me pasó a mí. Empecé un poco con el Reiki, a hacer todas las formaciones, al final acabé con maestría, pero aquello como se me quedaba corto, necesitaba formarme de cosas que ya me habían resonado por el camino mientras hacía el Reiki, me habían dicho de la kinesiología. Digo, está la kinesiología, trabajar con el cuerpo de una manera, con una respuesta corporal, energética. Entonces empecé a formarme en kinesiología y así luego hice el de psicoterapia, bueno, y fui. Y una vez acabé todo esto, alguno me quedó por el camino todavía, decidimos, porque bueno, tengo mi marido, mi pareja, que también está en este mundo como yo, y entonces decidimos llevarlo a cabo y montar el centro. Vale, yo quería preguntarte, porque muchas veces has hablado un poco de este despertar, muchas veces en los casos que se suele dar, suele haber una experiencia un poco traumática. En tu caso no fue. No es que fuera algo traumático, o sea, quiero decir, te van sucediendo cosas. Es verdad que
a ver, hay gente que es verdad que dice, no, la noche oscura o algo que te Sí, pasa, se yo qué habla sé, de la un noche oscura del alma o algo. accidente, o yo qué sé, algo muy trágico. En mi caso, por suerte, no fue tan trágico, sino simplemente te van pasando, te van sucediendo cosas en tu vida que tú dices, hay algo que no me cuadra, ¿vale? Es verdad que nosotros cuando decidimos nacer, ya venimos con un propósito de vida. Y en ese propósito de vida, en el mío, venía este paquete, el paquete de trabajar a nivel energético o en la espiritualidad, como queráis llamarlo. Entonces, sí que es verdad que pasaban cosas en mi vida que no me gustaban, que tenían que cambiar, que desde la infancia, cosas que dices, ostras, no me cuadra todo esto, ¿no? Pero no hubo el, la noche oscura aquella que dices que no puedo más, o salir de una depresión profunda. Este no fue mi caso, simplemente fue algo que yo me preguntaba de cosas que sí que me sucedían, pero no como algo muy traumático, ¿no? Todos tenemos nuestros traumas y nuestras cosas, ¿no? Pero no en esa profundidad. Yo ¿Vale? tengo una pregunta sobre el tema que comentabas ahora de la predestinación, ¿no? De alguna manera así. ¿Crees que las terapias o las herramientas que usas ayudan a descubrir un poco la predestinación? O sea, de alguna manera, ¿no? A veces hablamos con compañeros, ¿no? Que parece que hay personas que vienen, que están aquí con un propósito o una situación, o que no se da una situación precisamente por... Y no sé si las herramientas que usáis ayudan a descubrir este propósito. Totalmente. A ver, piensa que todos tenemos un propósito de vida. Sí, todos. ¿Vale? No es el mío en mi caso es uno, en el vuestro caso será otro. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos aquí nada más que a evolucionar nuestra alma. ¿Qué quiero decir con esto? Si realmente nosotros solo nos dedicáramos a vivir la vida como la sociedad nos ha enseñado, pues ir al colegio, los padres, ahora a una carrera, un trabajo en no sé dónde, ¿realmente evolucionaríamos? No. O sea, estaríamos viviendo como un encefalograma plano, ¿sí? Sí que habrían experiencias que te harían despertar de alguna manera, pero realmente no es eso a lo que hemos venido a hacer. Hemos venido a evolucionar. ¿Cómo evolucionamos sabiendo realmente a qué hemos venido? En el caso, por ejemplo, tuyo, sí que puede ser realmente, dices, bueno, es que yo siento que mi propósito era venir a ayudar a la gente a través de la ciencia. Sí, pero imagínate que tú eso, por lo que sea, imagínate que en tu familia pues eran todos arquitectos o eran todos, qué sé, bomberos, ¿no? Y tú dices, bueno, pues por seguir, por lealtad familiar, seguir como el sistema mío, pues yo voy a ser bombero. ¿Qué pasa? Que ahí tu alma no evoluciona, porque tú no has venido a hacer eso, ¿sí? Entonces, en mi caso, evolucionar mi alma era mirar todas las heridas que yo tenía dentro, abrazar a mi niña interior, ¿sí? Y a partir de ahí reconocer la persona que yo realmente soy, ¿sí? Si yo, vosotros no, pero por ejemplo, familiares míos o mi pareja inclusive, antes de este despertar, la Gemma de antes no es la de ahora. Yo veo la vida mucho más fácil ahora que como la veía antes. Para mí todo antes era como mucho control, mucha angustia, porque todo era que saliera bien, los niños, la casa, no sé qué, la familia, el trabajo. ¿Por qué? Porque la Gemma de antes era otra. Y ahora pienso, vale, el universo me dice, fluye, porque si no fluyes, es como el surfista que va contra la ola, en vez de ir a favor de la ola. Yo hago surf y es muy complicado. Sí. ¿Verdad? Entonces, claro, cuando tú la vida, eso es un ejemplo muy sencillo y habría muchas cosas de las que hablar, ¿no? Pero cuando tú fluyes con la ola y tú dices, bueno, vale, me ha venido esto, ¿para qué me ha venido? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Esta relación, ¿qué es lo que me enseña esta relación? No estoy en... No, porque nos llevamos mal, porque nos peleamos, porque no sé qué. No. ¿Qué es lo que me estás enseñando? ¿Qué me estáis enseñando a mí que yo tengo que aprender? Porque es esta la razón de esa relación, ¿no? De pareja, de amistad, incluso en la familia. Todo es un aprendizaje, es una enseñanza. Y verlo desde ahí no te confronta. O sea, es como que, vale, ¿qué me está enseñando? ¿Qué estoy aprendiendo? Y a partir de aquí, vale. ¿Sí? Y una pregunta, ahondando un pelín más en este tema, ¿eh? Porque a veces me da la sensación que hay personas
que les definiría a personas sin alma o de alguna manera que no tienen, o que al menos aparentemente no tienen un propósito vital o no despiertan ningún tipo como dirían los videojuegos, son NPCs, ¿no? O sea, corren por ahí, están, ¿no? Sí. Pero son como atrecho vital, ¿no? Hay algunas personas que no tienen sensación como que en algún momento tengan que tener un propósito o algo, ¿no? Bueno, porque no despiertan. A Mm. ver, todo tengo que decir que emprender este camino de espiritualidad, de sanación, como lo queráis llamar, no es fácil. Por eso hay mucha gente que no quiere entrar. Entonces es la persona que tú me estás indicando. Cuando tú entras en este proceso hay noches oscuras, hay cosas que hay que sanar, que hay que mirar dentro, que no quieres mirar, porque eso significa ver un dolor, ver una oscuridad que no te apetece. Entonces, yo prefiero pasar una noche de pensar qué es lo que me está pasando, por qué me ha pasado esto, y sacar un poco de dónde viene esto, pues si viene de mi infancia, de un trauma, de una herida que tenía de la infancia, da igual, ¿vale? Prefiero esto que no pasar la vida como el que no, bueno, pues eso, como el que no tiene nada más que hacer. Todo el mundo tiene un propósito. Todo el mundo. Otra cosa es que tú lo quieras ver o no. Yo podía haber decidido decir, pues, más o menos mi vida está más o menos bien, sigo. Pero ¿qué pasa? Que luego es cuando entramos en depresión, porque no nos encontramos. Cuando entramos en estados de ansiedad, porque claro, cuando tú no te encuentras, cuando tú no sabes dónde tienes que ir, hacia dónde quieres ir, lo que no quieres, entras en un estado de ansiedad. Entonces, esto es lo que te encuentras cuando le das la espalda a esto que yo os estoy diciendo. Yo tengo una pregunta que igual, ¿tú puedes tener un trauma de vidas anteriores? Sí, por supuesto. Claro que tú dices, tengo miedo al mar, pero nunca me ha pasado nada. Claro, porque pensar que nosotros, esta vida no es la primera que hacemos. Nosotros venimos de muchas vidas pasadas. Y hay cosas que no se han arreglado en esa vida y las sigue cargando. ¿Por qué? Porque nuestra alma es la misma. Lo que cambia es este traje. Mi traje de esta vida es este. Pero el traje de otras vidas, pues he sido hombre, he sido mujer o otras cosas. Cuando tú no lo solucionas allí, puede ser que lo cargues en esta. Y es por eso que ahí la ciencia no llega. Por eso ciencia y conciencia es lo mejor que se podría evitar, ¿no? Entonces, si tú cargas de otra vida un trauma, si no vas allí, si no vas al origen, que por ejemplo una de las cosas que hacemos nosotros son regresiones a vidas pasadas. ¿Vale? Es verdad que no siempre vas a una vida pasada, porque puede ser que ese trauma lo traigas de la infancia. No hace falta que te vayas 3 vidas más atrás. Pero en el caso que fuera una vida pasada, tú puedes ir allí y encontrar esa emoción que tú tienes atrapada, de dónde viene. Por lo que tú dices, pues me pasó que me ahogué porque, mira, no sé, en una guerra o alguien me ahogó y en esta vida yo siento que la vida me ahoga. Y la vida me ahoga y la vida me ahoga y no le encuentras ninguna respuesta hasta que no vas por este camino, ¿no? Claro, sí. Yo es que había leído un poco del tema de gente que tenía traumas y era, si es que a mí no me ha pasado nada y yo le tengo fobia al mar, le tengo fobia a tal, pero a mí realmente Totalmente. no me ha pasado nada de esto, entonces ¿de dónde me viene esta fobia? Totalmente. Ya, voy a hacer otra pregunta un poco así random. Eh, ¿Los piscis son almas viejas? Bueno, todos somos almas viejas. ¿Todos? No todos. Cualquier signo puede ser un alma vieja. Sí, pero yo había leído que hay almas más jóvenes y almas más viejas. Sí, pero puede ser Piscis, puede ser Cáncer, puede ser Sagitario, Escorpio o... O sea, se decía que los piscis eran almas viejas, pero no tiene por qué. No, puede ser que sí o puede ser que no. No, el alma vieja viene por las vidas que has hecho, ¿sí? No por el signo. El signo lo único que yo de astrología no me quiero meter en porque no soy yo apropiada para esto, pero por lo poquito que sé, nosotros nacemos en un momento determinado, en una familia determinada, con unos padres determinada, en un sitio determinado, para poder cumplir nuestro propósito de vida. Ya que está todo ya planificado. Por supuestísimo. Y somos nosotros los que elegimos dónde Por queremos supuestísimo. Esto cuesta de entender la gente. La gente dice, pero yo me he elegido este padre que me pegaba o qué. Sí, porque necesitabas que pasara esto para que tú vieras, pues por ejemplo, que tienes la autoestima baja. nacer. Que tienes que mejorar eso. ¿Sí? Por ejemplo.
Vale, volvamos al Reiki, que nos hemos ido un poco Sí. por... para quien no lo conozca, ¿qué es el Reiki? Exactamente. Mira, el Reiki, nosotros, todo es energía. Vamos a partir de esa base. Todo es energía, ¿vale? Lo único que cambia, todo, ¿eh? Todo lo que hay aquí, en esta sala, es energía. Lo único que cambia es la vibración, ¿sí? No es lo mismo la vibración que puede tener una silla que la vibración que podemos tener nosotros, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, si todo es energía, todo es vibración y todo es frecuencia, porque esto la ciencia sí, sí dice sí, el Reiki lo único que hace es esa misma energía la transmite. Y lo que hacemos los reikistas es que somos un canal, simplemente. Nosotros no damos energía, nosotros lo único que hacemos es de canal, ¿sí? Es como si yo fuera el cable, la lámpara, ¿no? Y yo fuera el cable que os diera energía, en este caso a vosotros. ¿Pero buscas bloqueos energéticos o...? Por supuesto, claro. A ver, ¿qué pasa? Cuando tú, imagínate que tienes una situación de peligro. Pues hoy te han intentado robar el bolso, por ejemplo, por decir algo. Este susto que tú te llevas, lo explico así como muy básico, pero este susto que tú te llevas en tu campo energético se queda como un bloqueo. Has pasado miedo, angustia, ¿sí? Nosotros, si tuviéramos la conciencia de lo que somos realmente a nivel energético, pues aquel día nos iríamos a la naturaleza, ¿sí? Nos pondríamos, por ejemplo, descalzos en el césped, moveríamos el cuerpo, yo qué sé, expresaríamos a través de gritos esa angustia que nos ha hecho pasar ese trauma. ¿Qué pasa? Que nosotros, como no tenemos esta conciencia porque la hemos perdido, ¿sí? Nos quedamos con ese bloqueo en nuestro campo energético. ¿Qué hace la energía cuando hacemos una sesión de Reiki? Lo desbloquea, ¿sí? Vale. Eso es lo que hace el Reiki. Claro, en este caso es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Sí, sí. Pero para que veas que cualquier cosa que tú hayas podido sentir que no te haya gustado o que te haya pasado y te haya angustiado, te ha hecho sentir miedo o cualquier otro tipo de emoción de baja vibración, claro, si es alegría no hay problema, pero si es de baja vibración, eso se queda reflejado en el campo áurico. Entonces lo que el Reiki hace es desbloquear ese tipo de traumas o experiencias que, bueno, pues que hemos pasado. Claro, esto es una experiencia muy sencilla. Entonces te puedo hablar de cosas más traumáticas que nos hayan pasado en nuestra vida. Entonces, dependiendo de lo que te haya pasado, se queda una parte del cuerpo o no. Supongo que habéis oído hablar de los chakras, los 7 chakras principales, que esto más o menos la gente ya tiene un poco de conciencia de lo que es. Pues dependiendo de dónde tienes ese bloqueo, es la zona del cuerpo donde te refleja qué es lo que te ha pasado. ¿Sí? Vale. Por ¿Y tú ejemplo, cómo sabes dónde tienes el bloqueo? todo se aprende. O sea, Esto a nivel natural sabríamos, si nosotros hubiéramos seguido siendo seres energéticos, esto lo sabríamos, lo detectaríamos nosotros. Como por ejemplo, nosotros podemos entrar en la energía de la otra persona, podemos canalizar mensajes del universo. Como todo es energía, tú puedes navegar en esa energía. ¿Qué pasa? Que eso lo hemos desaprendido. sí, pero me refiero, en una sesión, ¿tú cómo sabes una persona dónde tiene bloqueo? Porque eso se siente. Tú sabes en Sí, qué parte, claro, también sientes en qué claro, parte. eso se Vale. siente, pero como todo, se aprende. Habrá gente que a lo mejor lo traiga innato. Sí, hay mucha gente, por ejemplo, yo qué sé, clarividentes, gente que ya nace con ese don, ¿sí? No lo tiene que estudiar ni lo tiene que trabajar, porque ya nace con él. Todos tenemos las mismas capacidades, todos. Otra cosa es que las desarrollemos o no. Pero sí es verdad que hay gente que ya nace con el don abierto, por lo que sea, ¿sí? Y entonces lo puede utilizar desde muy temprana edad. No es mi caso. Yo me lo tuve que currar y despertar y estudiar y hacer todo esto que os he explicado. Yo estaba pensando en una experiencia que tuve hace muchos años en el hospital, cuando estaba haciendo la residencia, de un paciente que estaba con un cuadro de agitación que era difícil de contener, y su mujer, que hacía Reiki, pidió por favor poder entrar y el paciente de alguna forma, con fármacos no había forma de controlarlo, y la mujer, no sé si fue un tema más de compañía que ella estaba ahí y tal, pero hizo un poco de terapia Reiki y el paciente de alguna forma empezó a relajarse, empezó a
a tranquilizarse y de Es que alguna es forma real. pasó, ¿no? Y claro, ante esto, ¿no? Cuando la comunidad científica, ¿no? Yo me identifico más con la comunidad científica, ¿no? Plantean sobre, ¿no? Que a veces son como pseudociencias, ¿qué tal? De alguna forma, ¿tú qué le dirías a un escéptico, ¿no? Sobre este tema? ¿Cómo se lo plantearías, ¿no? Porque antes hablábamos, bueno, porque a veces pueden ser técnicas complementarias, pueden ser, no sé cómo explicarías a alguien que pueda ser Yo siempre escéptico. digo lo mismo, digo, mira, nosotros somos energía, es evidente, ¿sí? Entonces, en este caso, tú, por ejemplo, yo qué sé, una madre, ¿no? Que se le pone su hijo enfermo. ¿Qué hace? ¿Dónde te duele? Y la madre le pone la mano. Y el hijo sí que habrá un poco de, bueno, es mi mamá y me cuida y tal, pero al final estamos haciendo Reiki todos. Ponemos la mano en un sitio, o a ti te duele en algún sitio, ¿y tú qué haces? Me duele la rodilla, me pongo la mano en la rodilla, me doy ese calor, es esa energía. Al final lo que estás haciendo es dar Reiki. Lo que pasa que la gente no lo ve así, ¿sí? Tampoco interesa. Aquí no voy a entrar en controversia de, bueno, pero al final, por la industria farmacéutica y todo esto, es un mundo que, bueno, pues que lo quiere apartar un poco y entonces estamos como un poco ahí en la sombra, y entonces de repente cuando pasa algo interesante, pues quieren tirarle un poco de tierra, va, que estos terapeutas que en 2 días se piensa que van aquí a sanar, realmente nosotros no sanamos, somos canales, o sea, quiero decir, cuando hacemos una sesión de Reiki, yo no estoy sanando, simplemente estás sanando tú. Lo único que yo te doy la oportunidad de que como tú no lo haces, lo hago yo por ti. No la sanación, sino simplemente el darte energía. ¿Sí? Entonces, Ujú. Vale, vamos a hablar un poquito, yo es que eso no sé si lo pronuncio bien, kinesiología emocional. sí. Es que eso es complicado. Cuéntanos un poco qué es, qué Mira, la haces. kinesiología tiene muchas ramas, ¿vale? Vale, Entonces, a mí la que más me interesaba, que es la que donde yo más disfruto, es el tema de las emociones. Para mí las emociones, habrá gente pues, que le guste más el gesta o le guste más otro tipo de terapia. Entonces, yo cuando estudié la kinesiología me fui más a la rama de la emoción, que es lo que a mí más me gusta. ¿De qué se trata? Pues simplemente es que hablo con el cuerpo de la persona, ¿sí? A través de la energía. Es que estamos hablando todo el rato lo mismo. O sea, las terapias, en el fondo, la base es la misma, simplemente que la técnica es diferente. ¿Sí? Entonces, el Reiki es una técnica, la kinesiología es otra. Yo qué sé, las cartas es otra. ¿Sí? Por ejemplo, un tarot puede ser muy sanador. Una tirada de tarot donde tú dices, ostras, haces 4 preguntas de que no me encuentro, qué puedo hacer, no sé qué, y haces una tirada de tarot y aquella persona ha sanado muchísimo porque se ha dado cuenta pues, de un patrón o de algo que tiene. ¿Sí? Entonces, todo lo que se hace, yo siempre digo, todo lo que se hace con amor, sin intención de hacer ningún daño ni de ser no sé qué, está bien, ¿vale? Entonces la kinesiología lo que hago es hablar con tu cuerpo, a través de tu cuerpo. Entonces hay una cosa que le llama test muscular, que hay otras maneras de hacer kinesiología con los dedos, con los brazos, ¿vale? La mía es con el test muscular así, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Conecto contigo, o sea, preparo tu cuerpo energéticamente, hay una pequeña técnica que se tiene que estudiar, preparo tu cuerpo para hablar con él. Y a partir de ahí estamos trabajando un objetivo, ¿sí? Por ejemplo, tú me dices, pues Miska, a mí me cuesta poner límites, por ejemplo, ¿no? Que nos pasa mucho. Trabajando ese objetivo a través de tu cuerpo, ¿vale? Vamos sacando ese bloqueo que te hace no poner límites. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque es una técnica muy mágica y que a mí me encanta, porque aquí todo es verdad. Tú no me puedes engañar porque tú no me hablas, me habla tu cuerpo. y solamente, o sea, Simplemente es con esto, con el test. Yo voy haciendo unas preguntas, tu cuerpo me va contestando, ¿no? Y a partir de ahí, a través de una lectura, llegamos, bueno, hay una secuencia de información y a partir de ahí buscamos esa lectura que ha venido de esa secuencia y sacamos todo lo que no te deja poner límites. Y cuando acabamos esa parte, ya lo hemos llorado, ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y fíjate, esto viene de aquí, no sé qué, lo explico un poco así, pero es más serio. Ahí la parte donde entregamos las herramientas para que tú puedas poner límites, ¿no? Esto es como el ordenador, ¿no? Tú le haces un reset a la RAM, me parece que se llama la RAM, donde está la memoria,
y a partir de ahí entras información nueva. ¿Para qué? Porque cuando tú sales de la sesión tengas la sensación de que ya puedes poner límites, ¿no? En este caso, trabajando este objetivo. Claro, no, es muy interesante porque también puede haber casos de que haya gente que se autosabotee sin saberlo, pero Claro. tú con el cuerpo Claro. lo Por eso sabes. es tan interesante la kinesiología, porque es aquí donde no... El engaño es inconsciente. La gente no quiere engañarte, pero sí tiene miedo. A lo mejor tiene una cosa aquí que quiere sacar, no quiere descubrir, y tú tocas 2 teclas y lo sacas. Y entonces, vale, ahora lo entiendo. Hay gente que tiene muchas, claro, y hay gente que tiene resistencias, pero esas resistencias son normales. En un proceso donde se produce la sanación es como sacar, yo siempre digo, la caja negra del avión, ¿sí? Donde ahí está toda la información, no es fácil abrirla. Tienes que estar preparado. No todo el mundo que viene a una sesión de Reiki, de kinesiología, está preparado para sanar. A lo mejor no está en ese punto donde tiene que evolucionar. Tiene que esperar un tiempo. A mí, a lo mejor esto mismo me pasa con 20 años y no me hubiera pasado nada. Hubiera dicho, pues esto, ni le hubiera prestado atención. Me pasó cuando me tenía que pasar para hacerme el clic. ¿Sí? Entonces, no todo el mundo está preparado cuando entra en terapia, en cualquier tipo de terapia, para hacer estos cambios o para ver ese dolor que hay ahí que no, bueno, pues que no le apetece ver. Entiendo que de alguna manera como terapeutas una de vuestras funciones, no sé si decir sugestionar, pero que en el test muscular dirigir o reconducir un poco las emociones y tal para buscar, ¿no? lo que intuís que a lo mejor puede estar pasando. O no sé si me estoy explicando, ¿eh? Si de alguna manera a la hora de hacer el test muscular vosotros un poco dirigís un poco lo que es Bueno, la nosotros hacemos unas preguntas, que esas preguntas son básicas, para todos igual, independientemente del objetivo que estés trabajando. Lo que pasa es que luego el objetivo es diferente y se enfoca de diferente manera, pero hay unas preguntas bases que son las mismas, porque al final tú tienes que estar preparado para hacer esa sesión. No sé si me he explicado. Sí, sí, Quiero sí. decir, nosotros no manipulamos. No estoy hablando de manipular, ¿eh? Yo imagino que como los médicos no hacemos la entrevista clínica, ¿no? De alguna manera vas organizando por síntomas, tal, preguntando tal. Vosotros a la hora de hacer el test muscular y la interpretación que quizás hacéis de las emociones, a veces puedes hacer fluir un poco para ayudar, ¿no? De alguna manera, Bueno, siempre o tienes... canalizar el test, bueno, es que no sé, no es decir, que a veces hay alguna respuesta que a lo mejor puede venir inducida para buscar una posible solución o una respuesta al problema que tiene A ver, la persona. dependiendo de lo que estés trabajando, sí que es verdad que hay, claro, hay como si fuera un guión, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, hablando de poner límites, ¿no? Una persona que le cuesta poner límites, sí que es verdad que es una persona que probablemente es, bueno, no sé si sabéis, nosotros tenemos 2 tipos de energía, la masculina y la femenina, ¿sí? Entonces, la energía masculina es la de la fuerza, la del hombre, ¿no? Por decirlo. No independientemente de que seamos hombre o mujer, ¿eh? Tenemos energía masculina y femenina todos, pero podemos utilizar más una energía que otra. Una persona que utiliza mucho la energía masculina es más probable que le cueste menos poner límites porque tienes como esa fuerza ¿sí? En cambio, si utilizas más la energía femenina, eres como más intuitiva, más creativa. Entonces, lo más correcto, diría yo, sería tener las energías en equilibrio. Necesitamos tanto una como la otra. Entonces, por ejemplo, alguien que viene y no puede poner límites o que le cuesta poner límites, pues tú ya te haces una idea de en qué tipo de energía está, por ejemplo. Esto viene de papá, porque ¿quién nos da la energía masculina? Papá. ¿Quién nos da la energía femenina? Mamá. ¿Sí? Entonces ya te vas haciendo un poco la composición, si es esto lo que me estás Sí, un poco por preguntando. aquí, ¿no? Que vosotros como Claro, terapeutas vuestro trabajo no es claro, pongo la mano aquí, espero que tal y a ver qué pasa, ¿no? Sino que de alguna forma interpretáis, ¿no? claro, pero todo lo va diciendo también un poco la persona. O Claro, sea, claro, tú vas claro. hablando con ella y ella te va diciendo, no, pues no sé qué, y te va explicando una historia y tú vas cogiendo y vas diciendo, ah, mira, ves, por esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Sí, claro, es un poco así. Pero al final, lo que yo quiero decir es que lo que sale es lo que realmente tiene que salir de ese objetivo que estamos trabajando. ¿Me explico? O sea, si se dirige
directamente a ese objetivo que estamos trabajando. Vale. Vale, vamos a hablar también un poquito del masaje metamórfico. Aquí los nombres son todos complicados de pronunciar. Sí, sí. Falta de costumbre. Mira, el masaje metamórfico es que, a ver, os he explicado, nosotros nacemos con un propósito, Sí. decidimos nuestra familia, dónde nacer, todo esto, ¿vale? Antes de que nazcamos. Antes de nacer, ya bajamos, que si queréis también os puedo indicar alguna película que también os ayudaría a entender un poco todo esto. Entonces, como cualquier persona, decide nacer en una mamá concreta, ¿vale? Yo nací en la mía, elegí a mi madre precisamente para que pasara lo que tuviera que pasar, para que yo fuera la persona que soy hoy y la que seré de aquí hasta que cambie de plano, ¿no? Entonces, el masaje metamórfico, ¿qué hace? Trabajamos energéticamente siempre, ¿vale? Trabajamos el periodo prenatal, que va desde la concepción, desde que papá y mamá decidieron ir a buscarnos, ¿vale? Si es que lo hubo, porque hay veces que no lo hay, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos una historia, cuando alguien no ha sido concebido de forma buscada, por decirlo de alguna manera, hasta que nacemos. Todo lo que se produce en ese periodo, pues puede ser desde un embarazo complicado, con pérdidas, mamá tenía vómitos, no sé, cosas que pueden pasar en el embarazo. El nacimiento, imaginaos lo que pasa en un nacimiento, cesáreas, forceps, vueltas de cordón, todo lo que pasa, todo eso tiene un significado para nosotros. Y eso, en nuestro presente, está marcado. Por ejemplo, alguien que nace de vuelta de cordón le ahoga la vida. Esta sería una de las cosas a trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno nace, el cordón te estira y eso hace que te ahogue. Y para ti, ya energéticamente representa que la vida te ahoga. Entonces, son gente que no le gusta llevar cuello alto o bufandas o eso, ¿no? Tiene collares o tiene ese sentimiento de que la vida la ahoga. Y es porque es una herida del nacimiento. Es una creencia, se creó una creencia. Imaginaros que en el embarazo pasó, yo qué sé, mamá tuvo un accidente. O sea, son muchas las cosas que pueden pasar. O naces y te llevan directamente a la incubadora. Ahí hay una herida de abandono. Porque, ¿tú qué piensas? ¿Dónde está mi mamá? ¿Sí? Donde yo estaba en un sitio calentito, yo oía a mi mamá, tal, y de repente mi mamá desaparece, me dejan en un sitio frío, ¿sí? Entonces, nosotros creamos heridas que las tenemos que crear, ¿sí? Porque esa herida nos está enseñando algo. Pero nosotros ya programamos todo eso que va a pasar, ¿sí? Entonces, el masaje metamórfico lo único que hace es nosotros a través de puntos reflejos de nuestro cuerpo, hay unos puntos en concreto, ¿vale? Donde despertamos esas heridas. ¿Vale? Entonces, liberamos, hay que tomar conciencia, siempre se pregunta cómo naciste, no sé qué, tal, ¿vale? Sí que hay esta pequeña entrevista previa, pero luego la energía se va a donde tiene que ir y va liberando esas creencias, patrones o traumas que se han creado de ese periodo, desde la concepción hasta que nacemos. Andando un poco en lo que decías, ¿no? De los antecedentes durante el embarazo y así, hablas de antecedentes de la madre, ¿no? Si ha tenido algún trauma y Sí, tal. totalmente. Pero, por ejemplo, una pregunta por curiosidad, ¿crees que en un futuro el hecho de madres que estuvieron embarazadas en el periodo COVID, que a lo mejor no pudieron salir, no pudieron disfrutar de alguna manera el periodo de embarazo y tal, ¿habrá alguna significación ante todo esto en Totalmente. Todo. Simplemente, por ejemplo, una madre, ¿no? Yo he tenido 2 hijos. Siempre tienes miedo. Tienes miedo a perderlos. Una madre siempre tiene esa sensación, más o menos medida, ¿sí? Pero tú imagínate que ya perdió uno y entonces tiene miedo a perder el siguiente. Todo eso se transmite. Entonces, el bebé nace, o ese niño nace, con muchos miedos. Y son miedos que cuando llegan a la edad adulta, porque no lo hemos trabajado evidentemente, dices que son unos miedos que como que no sé por qué soy tan miedoso. Porque realmente tampoco me ha pasado nada para tener tanto miedo por todo. Y es porque mamá le transmitió esos miedos.
Y simplemente era un miedo de su madre de perderlo, simplemente. Ujú. Ya. ¿Mm? O sea, podemos heredar traumas más allá de la genética. Totalmente. Vale, yo también tenía otra duda. Yo había leído que nos reencarnamos en las almas como con un grupo almático, que al Ujú. final siempre somos más o menos lo mismo, el Sí. mismo grupito, Mm. Sí. ¿no? Es grande el grupo, Es grande. pero sí. Sí, en esta vida, pues yo qué sé, mi marido y yo pues somos pareja y en otra hemos podido ser otro parentesco, ¿no? O un abuelo, un tío, un no sé qué. Entonces, cuando vamos a regresiones de vidas pasadas, eh, lo que hacemos es, cuando nos encontramos a alguien, siempre le hacemos mirar a los ojos, porque en los ojos está el alma. Y ahí vemos de, ostras, mírale a los ojos, ¿qué has visto? Veo a mi abuelo, veo a mi tío, veo a... ¿Sí? Y es porque esto es real. Nosotros, pensar que nosotros allí lo que hacemos es como, lo voy a explicar así como un poco para que se entienda. Antes de bajar hacemos como una reunión de almas, ¿sí? Que se llama el espacio entre almas. ¿Verdad que sí? El espacio entre vidas, el espacio entre vidas. Vale. Y entonces ahí decimos, a ver, ¿tú qué tienes que evolucionar? ¿Tú qué tienes que hacer? Pues mira, yo, pues a mí me cuestan los límites. Pues yo quiero trabajarme la autoestima. Pues yo quiero trabajarme porque necesito tal. Vale, pues entonces es donde se crea que los voluntarios que te van a ayudar para que tú evoluciones en ese sentido. Por eso hay padres maltratadores, hay violadores, abusadores, pasan todo este tipo de cosas que nosotros no podemos entender porque son muy fuertes, pero tienen que pasar por algo. Esto es muy difícil de entender y a lo mejor la gente me va a decir, esta está loca, pero es que es así. Entonces, en esa reunión lo único que se hace es, si tú necesitas evolucionar en este sentido, yo seré tu padre, o seré tu abuelo, o seré tu hermana, quien sea, y haré este papel para que tú consigas sanar esta herida. Porque a través de las vidas vamos evolucionando. En una vida no lo arreglamos todo, evidentemente. Entonces, por esto tenemos tantas vidas. Entonces, habrá vidas que nos las hemos pasado en blanco, donde no hemos evolucionado, hemos pasado y repetimos pantalla. Pero si vas evolucionando a través de las vidas, las cosas que te quedan pendientes del anterior, tienes que arreglarlo en esta. Si no has evolucionado, la vida que viene vuelves a repetir, como repetir curso. Claro. O sea, y puedes estar repitiendo curso. Pero ¿qué pasa? Las cosas se te van poniendo un poquito más difíciles. Ah, vale. Porque al final, si no, claro, nos pasaríamos la vida de, bueno, aquí me estoy columpiando toda la vida y hago esto, ¿no? Vale. La vida te va apretando un poquito, porque tú misma te vas diciendo, bueno, si en esta vida no lo he podido hacer, tengo que subir un poco el nivel, ¿no? de dificultad, Vale. para que realmente yo despierte y... Para quien no lo sepa, hablemos un poquito de cómo funcionan todas las constelaciones, cómo nos puede afectar, que hay Vale, la constelación familiar es una terapia más Vale. energética, ¿sí? Todo es energía. Todo es energía, claro. Entonces, la constelación familiar, ¿qué hace? Realmente lo que hace es ayudarte a que todo lo que venga de tu sistema familiar se pueda sanar. Vale. Todos esos patrones, creencias que yo tengo de mi sistema, ¿sí? Pues de la vida que he vivido, lo que han vivido mis ancestros, todo eso que se hereda, igual que heredamos el color de los ojos o el pelo de la abuela, no sé qué, también se heredan las creencias y los traumas y los patrones. ¿Vale? Entonces, la constelación familiar lo único que hace es dar luz a eso. Vale. ¿Sí? Entonces, la constelación, ¿qué hacemos? Cuando es una constelación individual, lo trabajamos con muñecos. ¿Sí? Entonces, el muñeco representa el familiar o patrón o lo que sea que se tenga que trabajar. Cuando lo hacemos a nivel grupal, lo hacen personas. Entonces, el constelador lo único que hace es dar luz a aquello que aquella persona no sabe por qué está repitiendo. Y entonces es cuando sale el abuelo, que le pasó no sé qué, murió no sé cuánto, hubo un aborto y el aborto no se dio. Cuando tú no das luz a aquella, ¿cuántas veces ha podido pasar? Que no, aquel familiar, que no, bueno, no, pero de este no hablamos nunca y se quedó. Todo eso, el sistema reclama que se dé luz a todo.
Los abortos es importantísimo. O sea, la gente piensa que porque tuvo un aborto y a lo mejor era del primer trimestre, no pasa nada. No, tú ya eres mamá de ese aborto. Y eso hay que darle luz, hay que darle una posición, ¿sí? Si yo qué sé, tuve 3 abortos, pues yo tengo que posicionar mis abortos y mis hijos vivos. Pero soy madre de tantos, no de los que solo son vivos. Entonces la constelación da luz a aquellos patrones, a aquellas personas que no quisieron ser vistas en el sistema y se apartaron, porque todo eso que no se dio luz lo dan las personas que estamos aquí. Entonces cuando cargas con eso y no sabes de qué, ¿sí? Y Vale, espera, una pregunta. Y para trabajar con las constelaciones familiares, ¿es necesaria solo una persona, o sea, una persona para trabajar su constelación familiar? ¿O cuantas más personas de ese entorno si pueden acudir a la terapia mejor? No se a ver, las personas No, ya, pero... no se conocen entre ellas. Ah, vale. No, tú, por ejemplo, tú vienes a hacer una constelación y las personas tú no las conoces. No se trabaja, precisamente es todo lo contrario, no se trabaja con la familia. Se trabaja con gente que no te conoce de nada, porque si yo le digo a aquella persona, mira, tú representas al abuelo de Uriol, él no sabe quién es tu abuelo. Lo que siente esa persona es verdad, porque como uno lo conoce, si te dice, mira, es que me siento esto y tú, ostras, pues mi abuelo me decía esto, o mi abuelo trabajaba en esto y esta persona ha dicho, ¿por qué? Porque nosotros es lo que os he dicho antes, podemos entrar en el campo energético de otras personas, estén vivas o no. Porque como todo es energía, esta es la suerte, porque si no, no podríamos trabajar. Porque ha fallecido, pues ya esto del abuelo no lo podemos trabajar porque ha fallecido. Da igual, la energía está en el campo, se representan todas las energías. o sea, tú coges un montón de gente que no conoces y cada uno tiene su rol. Hay veces que se dice y le dices, representa al abuelo tal, y hay veces que no. Le dices, déjate sentir, ¿qué sientes? Y la persona dice, ay, pues siento esto, pues me viene lo otro, pues no sé qué, pues no sé cuánto. Da igual. Porque al final está el único que lo sabe es el constelador. ¿Quién es aquella persona? ¿A quién está representando? ¿Sí? Vale. Yo quería preguntarte, eso que has comentado del aborto, Mm. que puede haber en el primer trimestre, el segundo, claro, del plan almático, eso, ¿cómo se entiende? O sea, porque tú, o sea, venimos de la fase de que tú ya eliges dónde quieres nacer, qué quieres, entonces tú elegiste a los 2 meses irte o fue que de repente dijiste, no me cuadra, me voy. Hay varias teorías. Una podría ser, yo necesito para sanar X herida un tiempo. Y a lo mejor ese tiempo son 3 meses. Podría ser una. Otro podría ser que esa mujer tiene que vivir esa experiencia. Y yo me ofrezco, lo que os decía, yo me ofrezco a hacer eso. Y la última podría ser, espera, que he dicho, es que hay 3. El periodo que el mismo bebé tenga que pasar por eso, por lo que sea. O sea, puede ser por la madre, puede ser por el tiempo o puede ser porque tienes que vivir esa experiencia, tú, el bebé. Es que yo había leído también que puede ser que tú tuvieras un plan, pero durante ese proceso de embarazo, por las circunstancias han cambiado y ya no te interesa. Sí, es posible ese caso también, porque tú dices, bueno, me marco un propósito, pero ese propósito me ha cambiado y no quiero nacer. Es posible también. Sí, es posible. ¿Cuál? No sé. Esto, cada uno tiene su... Es difícil saberlo. Sí. Es cierta. Vale, yo creo que vamos a ir cerrando un poquito. No sé Sí. cuánto tiempo llevamos. 46 minutos. Sí. ¿Por qué crees que este tipo de terapias generan tanta polarización? O sea, hay gente que... Controversia. Controversia, que sí, hay gente que está muy a favor, y gente que está muy en contra. muy en contra. Bueno, es un poco lo que he dicho antes. A ver, primero, la sociedad no nos han enseñado, por ejemplo, yo siempre digo, si nosotros supiéramos lo que realmente somos, ¿sí? Seres energéticos, que con unas capacidades extraordinarias, porque a través de la energía podemos hacer un montón de cosas. Somos seres muy sensibles, podríamos contactar con nosotros telepatía, podemos conectar con los seres de alta vibración que están en otros planos, o sea, podemos hacer un montón de cosas.
pero yo considero que a la sociedad no le interesa, porque eso sería empoderarnos. Y nosotros ahora mismo vivimos en una sociedad que lo que quiere es que vivamos en el miedo, en el, bueno, pues me quedo aquí y no salgo de mi zona de confort, y si yo te digo a ti que yo no tengo miedo, yo cuando pasó lo del COVID yo no tenía miedo, porque yo sabía que eso era un experimento. Entonces, la gente que cogió el COVID era gente que tenía mucho miedo, porque ya se encargaron. Los vacunaron y luego hubo el problema de las vacunas y todo aquello que pasó fue porque ya estaba programado por una élite, vamos a decir, más oscura, y donde están las farmacéuticas detrás, donde no interesa, porque si a ti te dicen, por ejemplo, con todos tus respetos, el médico te dice, tómate la pastilla tal, y yo te digo, mira, no te tomes la pastilla, mejor medita primero, o yo qué sé, pues vete a la naturaleza, conecta contigo, mira a ver qué te pasa primero antes de tomarte la pastilla, por ejemplo, ¿no? Son casos que no interesan realmente. Entonces, es mejor tener a alguien bajo el yugo del miedo o pues eso, del estrés de la sociedad que vivimos para no ver realmente quiénes somos y qué nos pasa, y conectar con tu cuerpo y decir, pues a mí me duele aquí, ¿por qué me duele aquí? Porque a lo mejor estoy cargando con muchas cosas que no son mías. Hacernos este tipo de preguntas no interesa, simplemente porque es más fácil, pues esto, eh, ir al sector farmacéutico, por ejemplo, o otras cosas. Yo aquí sí que te compraría una parte del relato, ¿no? La visión Lo más entiendo, técnica, lo ¿no? entiendo. No, una visión más técnica que a veces desde la medicina se están medicalizando cosas que no se deberían medicalizar. Hay situaciones vitales de la vida no se puede medicalizar, en la vida pasan cosas, situaciones banales o que hay que trabajarlas y a veces se medican porque es más fácil medicarlas que trabajarlas, esto es así. Sí que hay otras determinadas que a veces sí que hay que medicarlas porque no hay otra solución de sanar el alma o como quieras trabajarlo, ¿no? A lo mejor enfermedades que tal. Y en cuanto al COVID, te diría, ¿no? De siendo experimento o no, cada uno tiene su posición en cuanto al tema, claro, ahí murió mucha gente, o sea, y siendo experimento o no, pasara lo que pasara allí, que cada uno tiene su versión de los hechos, supongo en función de lo que vivió, ¿no? En mi caso me tocó ir a atender a residentes y tal, y bueno, pues lo que viví ahí Lo entiendo. no fue nada agradable. Independientemente, digo, de si fue un experimento o no, aquí hay muchas dudas sobre lo que pasó con este virus que ha aparecido de la nada o que mutó de la nada, pero sí que, claro que sí que de alguna forma entiendo a veces la dificultad de poder dar una explicación incluso científica a cosas que pasan y que a veces no son muy racionales. Y aquí yo creo que confronta lo que es la ciencia con terapias, con energías, ¿no? Y es donde Mira, tenemos que complementar. yo te entiendo lo que me dices. Yo siempre digo que es mejor eh, atacar antes o ver las cosas antes de que llegue la enfermedad, porque cuando llega la enfermedad ya necesitas al médico. Esto es evidente, ¿sí? Una vez llega al físico, es el médico. Así que, a ver, si es un poco de ansiedad, no, vale, bueno, pues medito, o me tomo, yo qué sé, yo soy pues me gusta mucho, pues me tomo unas hierbas o homeopatía, o por ejemplo, a mis animales, yo tengo 3 gatos maravillosos, que yo los trato con homeopatía, porque yo ya tengo un veterinario en el cual ya me lleva a esto, ¿no? Pero antes de que llegue al físico, antes hay cosas que se pueden, que se pueden evitar, ¿sí? Y entonces aquí entra en mi mundo, ¿no? Decir, oye, ¿y si procuras, por ejemplo, de entender a qué has venido, hacia dónde quieres ir, si repasa un poquito tu vida, si estudiaste lo que quisiste, si te casaste con la persona que querías, si tuviste hijos porque tocaba o porque los querías, ¿no? Hacer un poquito de repaso de todo esto y de encontrarte a ti mismo y decir, pues no, mira, a lo mejor pues aquí pues me equivoqué y no miré y lo hice, no lo hice bien, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor nos ahorraríamos muchas cosas si repasáramos un poquito esto. En el caso de que no, de que al final el cuerpo pues somatiza la enfermedad, pues no te queda otra. Hay que ir al médico, evidentemente, y tenemos muy buenos médicos aquí en nuestro país, o sea que... Ujú, Vale, yo por ir cerrando, ujú. si ahora mismo alguien se siente bloqueado, perdido, em,
¿qué paso le recomendarías que diera? Bueno, mira, yo siempre que viene un cliente y se siente así, lo primero que hago es hablar con él o con ella y explicarle un poquito lo que os he explicado a vosotros. Explicar de dónde venimos, quiénes somos, todo esto te hace ampliar un poco la capacidad de ver las cosas de otra manera. ¿Sí? Empezó por ahí y ya dices, bueno, si yo te digo que las cosas te pasan porque todo es un aprendizaje, tú ya no lo ves como qué mala suerte tengo y todo me pasa a mí. Es como que ya vas cambiando un poco, ¿sí? Esta manera de ver las cosas ya es mucho, ¿eh? Parece una tontería, pero no lo es. Cuando tú dices, oye, mira, es que no es mala suerte, es que tenías que vivirlo porque, mira, ¿ves? Esto, lo otro. Todo esto, claro, son encuentros en los que voy. Entonces, dependiendo de lo que me diga, para eso tenemos herramientas diferentes. Si yo veo, por ejemplo, que es un patrón que repite del sistema, pues haremos una constelación familiar. Vamos a ver qué pasa aquí, de dónde viene esto, vamos a romper este patrón, lo dejamos con quien realmente le toque y tú te liberas de eso y tú cargas con lo tuyo. No tenemos por qué cargar con lo de nuestro sistema. Nosotros ya tenemos bastante con nuestra mochila como para cargar con la mochila de todo nuestro sistema, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que me dice, pues le digo, le recomiendo, haz esto, haz lo otro, y ahí vamos un poco viendo. En nosotros no tenemos hacemos esto, después esto, no. Dependiendo de quién venga, de cómo lo veamos, en qué momento está, para recibir, en el momento que está de evolución, porque hay gente que viene muy despierta. Dices, ¡buah! Caña, porque todo esto ya lo sabe, pero hay que ir como más en profundidad. Y hay gente que despierta aquel día, cuando tú le dices, como me pasó a mí, que yo desperté aquel día cuando me explicaron cuando decía, ¿cómo? Perdona. Pues, ¿no? Dependiendo un poco, vamos, que vemos que es algo que no es de esta vida, venga, una hipnosis regresiva y vamos a ver, o es de la infancia, vamos directamente allí. Depende. Claro. Depende de lo que veamos que es más importante para esa persona. Bueno, yo creo que si te parece, Yo no lo sé. dejaríamos aquí. Muchas gracias por... Gracias a por vosotros Ha sido por un darme la placer. oportunidad de explicarme y de expresarme. Sí, dejaremos la descripción. Te avisaré De Avidaré. dónde está y El para que doctor. puedes buscar y ya está. Y que podáis acceder a ella. Vale. Muy bien. A vosotros.